Buenas tardes, noches, profe. Hoy nos van a tocar explicar qué serían los pipelines de instrucciones con la optimización del control de flujo en un paradigma imperativo. Básicamente vamos a explicar qué pasa dentro de una CPU. Para entender esto, vamos a imaginar que hay una fábrica y cada estación es parte de un trabajo. Así funciona un pipeline. Ahora, ¿qué es el paradigma imperativo? Estamos hablando de un modelo de programación que se basa en dar instrucciones paso por paso, cambiando el estado de las variables mediante asignaciones o estructuras, ya sean ciclos o condiciones. Normalmente, estas se van a representar como un if o un for o asignaciones de valores. Esto va a representar cómo se trabaja en el hardware y por eso un pipeline tiene tanto sentido en esta imagen que damos. ¿Qué es un pipeline? Un pipeline es una técnica utilizada por los procesadores para ejecutar múltiples instrucciones al mismo tiempo, dividiendo su procesamiento en varias etapas. En lugar de procesar una instrucción completa antes de pasar a la siguiente, lo que hace el pipeline es que permite que cada instrucción avance etapa por etapa, mejorando la eficiencia y el rendimiento del CPU. Ok, los pipelines tienen etapas. En este caso trabajaremos las cinco etapas clásicas. El fetch es cuando se obtiene la instrucción de la memoria. Luego el decode, que se va a interpretar y va a leer los registros necesarios. El execute, la ALU, que va a ejecutar la operación. Memory, se accede a la memoria si se requiere. Y el write back, que va a guardar el resultado en el registro correspondiente. Cada instrucción va a avanzar como un reloj. Eso es un paralelismo interno que va a permitir que los procesadores sean más rápidos, ya que estamos aprovechando cada ciclo al máximo. Ahora sí, ¿qué es un control hazard o el problema que tendrían los pipelines y toda esta metodología? Es que un problema importante que tienen es cuando hay un salto o un condicional. Eso provoca un cambio en el flujo del programa, por lo cual, en estos casos, el procesador no sabe qué es lo que se tiene que hacer o qué instrucción se va a generar después, generando incertidumbre. A este fenómeno se le conoce como un control hazard o riesgo de control. Cuando esto ocurre en un salto, la CPU no sabe hacia dónde ir, por lo que puede ocurrir un stall, que significaría que se detiene temporalmente el pipeline, o un flush, que significa descartar instrucciones que ya habían comenzado a procesarse por una predicción incorrecta. Estos eventos suelen disminuir el rendimiento del pipeline. La predicción de saltos. Esto básicamente va a ser nuestro héroe en todo esto lo que era que está pasando. Esto va a evitar los retrasos y los procesadores modernos utilizan esta predicción. Eso significa que el procesador va a intentar anticipar cuál va a ser el resultado antes de saberlo, de modo que va a poder continuar sin detenerse. Si la predicción es correcta, el rendimiento se va a mantener. Si es incorrecta, se van a descartar instrucciones y se van a volver a cargar el flujo correcto. Como podemos ver, el pipeline sin interrupciones es más eficiente cuando hay saltos y si no se utiliza la predicción requiere un mayor número de ciclos. Quizás no se note tanto, pero una instrucción menos puede cambiar bastante. Ahora, vamos con un pequeño ejemplo práctico que decimos elaborar para probar la eficiencia de esta metodología. Entonces, tenemos un sistema de monitoreo que genera mediciones periódicas y requiere procesar grandes volúmenes de datos para identificar anomalías dentro de estos datos. Entonces, vamos a imaginarnos una red de unos 10 sensores que reportan datos en grados, que reportan la temperatura de forma periódica. Entonces, queremos analizar ese número o todo el número de lecturas que hagan. Por ejemplo, digamos unas 300.000 filas por 10.000 columnas de datos. Entonces, nuestra idea es identificar lecturas sospechosas o anomalías, que serían valores que se desvíen en 3 o más grados, y debemos calificarlos según su severidad. Para probar la eficiencia de los pipelines, decidimos solucionar este problema con un proyecto en Python que consta de dos enfoques diferentes con los que se resuelve el mismo problema. Uno, una versión ingenua, la cual en el código se expresa como naive, la cual está escrita con bucles, for e instrucciones condicionales, similar al
pseudocódigo imperativo clásico. Digamos que es una solución pues fácil y rápida y sencilla que nosotros o que cualquier persona tendría que hacer cuando se le presenta este problema. Ahora sí, por otro lado, tenemos una versión optimizada, la cual en el código se expresa como la versión vectorizada, la cual está escrita con NumPy y elimina los bucles y las ramificaciones internas, aplicando el paradigma imperativo y la lógica de los pipelines de instrucciones. Esto con el propósito así de demostrar la diferencia o la calidad o la velocidad que otorga la versión optimizada. Para esto se implementó un pipeline con tres funciones. Generator, la cual simula los lotes de lecturas. Processor, la cual normaliza y detecta anomalías. Y Collector, que acumula los resultados. Para la resolución del problema se emplearon 9 elementos. La clase config, que va a contener las variables que se realizarán en la simulación. El simulate data, que es una función que va a generar datos que simulan la lectura de temperatura. El normalize per sensor, que esta función normaliza los datos por sensor mediante el uso de vectorización, la predicción y un flujo predecible. Con Anomaly Sniper es una forma simple y poco optimizada de solucionar el problema. Con Anomaly Back cuenta las anomalías evitando el uso de if y reemplazándolas por la comparación vectorizada. Clase Alert Night clasifica los niveles de alerta por elemento de manera poco eficaz haciendo uso de varias condiciones. El Classify Alerts Back, que vamos a usar nuevamente el vector clasificando los niveles de alerta por elemento. Luego, el benchmark once, que va a imprimir la duración de cada función en sus respectivos procesos. Y el run stage pipeline, que va a ejecutar el pipeline con las tres funciones planteadas antes: generator, processor y collector. Ahora sí, como se puede ver en esta imagen, este sería el resultado que nos dio el código. Entonces, vamos a analizarla rápidamente. Viéndola así, podemos ver que la normalización vectorizada tomó apenas 0.0426 segundos, procesando una matriz de 300.000 por 10 elementos. Por otro lado, las versiones en bucle o naive o digamos la ingenua tomaron bastante más tiempo, fueron más lentas, tomando 0.3 segundos y las alertas duraron 0.5 segundos. Entonces, las versiones optimizadas con operaciones NumPy redujeron drásticamente esos tiempos a milisegundos. Entonces, esto nos muestra que el eliminar los bucles if y bucles Python, sustituyéndolos por comparaciones vectorizadas que aprovechan el pipeline de instrucciones del procesador, podemos obtener resultados unas 40 veces más rápidos. La conclusión: el pipeline es fundamental para incrementar la eficacia en procesamientos modernos, permitiendo ejecutar múltiples instrucciones en paralelo. Sin embargo, los actos condicionales pueden interrumpir este flujo y reducir el rendimiento, por lo que si se requiere mantener el mejor ritmo de eficiencia posible, lo mejor es evitar el uso de condiciones cuanto mayor sea posible. La predicción de saltos surge como una solución efectiva para minimizar estos efectos y mantener el desempeño del programa. Ese sería nuestro video. Muchas gracias.